Muy buenas noches, tengan todas y todos. Esperemos que esta nueva semana traiga mucha paz, mucha tranquilidad a nuestras vidas, a nuestros corazones y especialmente eh, a nuestros niños y jóvenes, que esta propuesta que estamos viviendo, estamos compartiendo desde esta formación en alimentación adecuada para esos niños y esos jóvenes que están en la casa, sea de mucho provecho para todos y todas. Así es que quedamos en manos de Stephanie y que disfrutemos mucho este espacio. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, la semana pasada vimos lo que era la alimentación, como a grandes rasgos en nutrientes y grupos de alimentos y demás, ¿verdad? Y les dije que para el día de hoy íbamos a aprender, ¿verdad? ¿Qué era lo que contenía cada uno de los alimentos o cómo podíamos diferenciar qué era lo más beneficioso o no? Les voy a compartir aquí la pantalla. Ok. Vamos a ver lo que es la tabla nutricional. Si tienen por ahí lo que les pedí en el mensaje, ¿verdad? De cualquier alimento que sus hijos estén acostumbrados a comer, que tuviera tabla nutricional, entonces vamos a tomarlo para ir juntas viendo cómo se puede leer, ¿verdad? Esta tabla que en realidad yo creo que en ningún lado nos dicen cómo, nada más la ponen, pero uno no tiene como conciencia de qué es cada cosa. Entonces la vamos a tomar y vamos a ir viendo, ¿verdad? Cada una de las partes. Hay en varias formas. Yo aquí les estoy presentando una tabla, pero vean, por ejemplo, esta es una galleta y en la galleta viene como en párrafo, ¿verdad? Viene así, seguido, no viene en forma de tabla. Y tengo también este otro, que este sí viene en forma de tabla, ¿verdad? El orden siempre va a ser el mismo prácticamente, no va a variar muchísimo, y lo que nos va a venir a presentar es el contenido de ese producto. ¿Qué vamos a revisar primero? Primero lo que vamos a revisar es la porción que viene al frente del paquete. Entonces, por ejemplo, vean, esta galleta dice 42 gramos. Y este jugo dice que tiene 200 mililitros. Acá está. ¿Qué vamos a revisar? Ok. Vean que acá, donde dice información nutricional, abajito dice tamaño de la porción. El tamaño de la porción es la cantidad, ¿verdad?, de alimento o de producto en lo que se va a desarrollar la tabla. Entonces, veamos, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy presentando acá en la pantalla, dice que el tamaño de la porción son 28 gramos. Véanlo acá, 28 gramos. Y abajito dice porciones por empaque. Entonces aquí es donde puede dar una variación, ¿verdad? Este dice que es solamente uno. Pero vean, por ejemplo, bueno, no sé si van a distinguir, pero acá, en esta galleta, que como ven, ¿verdad? Es de estas como muy comunes. Esta galleta dice que el tamaño de la porción es de 2 piezas, o sea, medio paquete de este, 2 galletas. Y entonces dice porciones por empaque, 2. ¿Qué significa cuando hay una variación como esta? Que entonces, si las porciones por paquete me indican algún otro número que no sea 1, pues entonces lo que yo voy a poner atención es en las cantidades, pero no en como una sola, sino tengo que multiplicarlo por la cantidad que dice el paquete, si me como todo el paquete, ¿verdad? Por ejemplo, con estas galletas, si yo me como el paquete completo, al revisar la tabla tengo que multiplicar por 2 todos los valores que me muestra, según los distintos nutrientes. Entonces, vean
la siguiente información. La siguiente información dice calorías. En algunas tablas se pone por separado las calorías de la grasa. Ya eso es una variación por aparte, pero siempre va a venir las calorías como el todo, ¿verdad? Vamos a seguir. Normalmente las tablas nutricionales están basadas, o el porcentaje está basado en los valores diarios, pero de una persona que tiene una dieta de unas 2000 kilocalorías al día. Entonces acá tenemos que también tomar en cuenta de que, por ejemplo, un niño no va a requerir 2000 kilocalorías al día, porque tal vez su requerimiento, por su edad, por su talla, por distintos factores, no va a ser tan alto, va a ser mucho menor, ¿verdad? Entonces, nos guiamos con esto, pero es sobre todo por la parte de los porcentajes, ¿verdad? Con los niños pensemos en que, para darles un ejemplo, por ejemplo, un niño de unos 10 años más o menos, que pese alrededor de 35, 40 kilos y tenga una talla como de 1,40 m. Es un niño que va a necesitar por día unas 1200 calorías aproximadamente, poquito más, poquito menos. Entonces yo estos valores no los puedo tomar como una referencia, ¿verdad? Los de porcentaje, porque no va a ser tan específico. Ok. Cuando nos vamos a la parte ya de los nutrientes, ¿verdad? Podemos ir identificando como los grandes grupos, que son la grasa, los carbohidratos y las proteínas. Y en algunas ocasiones también, pues entonces nos indican algunos minerales, ya sea porque el mismo producto trae adicionados esos minerales, ¿verdad? Viene como enriquecido por esos minerales, entonces es importante resaltarlo. Si nos vamos entonces, como les decía, a los grandes grupos de alimentos, pues entonces nos van a presentar siempre una cantidad total al inicio y un desglose. El desglose es como las mismas grasas, por ejemplo, para tomar acá la grasa, son las mismas grasas, pero en sus variaciones, ¿verdad? Porque tenemos grasas saturadas, tenemos trans, tenemos insaturadas. Y entonces nos van a indicar qué significa acá. Bueno, según esta tabla que tenemos acá, no sé qué producto es, pero para darles el ejemplo, pues entonces nada más es como una guía, ¿verdad? Ustedes tendrán el producto ahí en sus manos para que puedan entonces ver qué significa cada uno de los componentes en su producto, ¿verdad? Entonces, en esta grasa total dice que hay 14 gramos de grasa, de los cuales 4 gramos de grasa son saturada. ¿Ok? El resto acá no lo indica, ¿verdad? Pero el resto, los 10 que sobran, tienen que ser de grasa insaturada, ¿verdad? Entonces hacemos solamente ahí como la resta. Luego acá se nos indica los carbohidratos. Según esta tabla de ejemplo, dice que hay 9 gramos de carbohidrato en 28 gramos de producto, de los cuales 8 gramos, ¿verdad? Pueden ser vienen de la fibra, y estos van a decirte, pero no me da la suma, ¿verdad? Pero es que la fibra es como en seco, por decirlo de alguna forma, no va a ser un nutriente que nosotros vamos a metabolizar, ¿verdad? Lo vamos a comer, lo vamos a digerir, pero nos va a ayudar en otras funciones, no precisamente va a entrar a nuestra sangre y nos va a dar la energía, ¿verdad? Entonces por eso se toma como por aparte. Pero dice que de los carbohidratos, 4, ¿verdad? De los 9, 4 son de azúcar. El resto, los 5 que sobran, entonces vienen de otros componentes de los carbohidratos, ¿verdad? Pero no en la forma más pequeñita del carbohidrato, sino en la forma más alargada, digamos, o de las cadenas más grandes de carbohidrato. Y viene acá la proteína, que dice que son 2 gramos de proteína. Como les decía, los valores de porcentaje van a ser siempre de referencia a una dieta de 2000 kilocalorías, porque es lo que se toma en común, ¿verdad? Para hacer estas tablas. Entonces,
para un niño no va a ser un valor, el porcentaje no va a ser un valor exacto, ¿verdad? Aparte que todos tenemos distintos requerimientos, ¿verdad? No todas las personas adultas vamos a necesitar 2000. Habrá unas que más, habrá otras que menos. También depende no solo de nuestra edad, sino también de nuestro peso, de nuestra talla, también depende de la actividad física que hagamos y de todo el trajín, digamos, de nuestro día, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿verdad? El valor, siempre el valor de porcentaje no nos va a dar algo tan específico. Las tablas nutricionales no deben de mentir, ¿verdad? Porque eso es un problema muy grande para las empresas, entonces tienen que mostrar tal cual todo lo que contiene ese producto, ¿verdad? Algunas tablas en la parte de abajo ya inician con lo que son los ingredientes o algunas indicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá simplemente que nos dice que el ingrediente es coco y azúcar integral de caña. Entonces, por eso los valores tal vez tan altos de grasa, ¿verdad? Porque tiene coco y un poquito ahí lo que es el azúcar, porque tiene azúcar integral de caña, ¿verdad? Y vemos que la cantidad de proteína pues viene muy abajo. Ese es el ejemplo, ¿verdad? De este producto. Si revisamos entonces, por ejemplo, los que tenemos a mano, ustedes van a ir definiendo entonces de valores que uno puede decir, pero ¿qué quiere decir? ¿O a qué lo puedo traducir? Ok, una porción de grasa son 5 gramos. Quiere decir entonces que, por ejemplo, en esta tabla que les estoy mostrando, como ejemplo, ¿verdad? Hay prácticamente 3 porciones de grasa, ¿verdad? Porque cada porción son 5 gramos. De carbohidrato, cada porción son 15 gramos. Entonces acá no tenemos una porción completa de carbohidrato. Y de proteína son 7 gramos. Entonces aquí tampoco ni a la mitad llegamos, ¿verdad? ¿Cómo saber qué tiene cada alimento? Porque ustedes me podrán decir, pero entonces, ¿cómo sé yo cuánto tiene una manzana? ¿Verdad? Si la manzana no trae una tabla nutricional pegada, ¿verdad? Que me diga, sí, esta manzana tiene tanto, tanto y tanto. O, por ejemplo, la tacita de arroz ya cocinada, ¿verdad? Tal vez no tenemos idea de cómo darnos cuenta de eso, pero bueno, ahora tenemos muchos métodos o tenemos muchas facilidades tecnológicas que nos brindan esta información. Entonces acá igual les comparto, vean por acá, hay una aplicación, se puede trabajar en línea también. Nada más se crean un usuario y el usuario les va a pedir ahí algunos datos, incluso de su peso, y les va a dar incluso un aproximado de calorías que deben de consumir. Pero para eso siempre, ya como les he dicho en otras ocasiones, siempre es mejor consultar con un profesional, ¿verdad? Para que sea más específico. Vean, por ejemplo, entonces el arroz blanco. Bueno, el nombre de la aplicación es Fat Secret. Ahí en el chat les voy a mandar lo que es el nombre completo, ¿verdad? Y la foto como de cómo aparece, para que si tienen gusto de descargarla, para tener como más precisión en lo que van a comer o lo que quieren consumir o si quieren saber de algún otro alimento, ¿verdad? Para ver como sus propiedades. Entonces, ahí les dejo el dato. Cuando terminemos la sesión les paso la foto para que vean. Acá entonces vamos con el ejemplo. Este es el arroz blanco. La misma aplicación me va a tirar, vean que aquí dice salvar, entonces si yo consumo lo que dice la porción, pues entonces eso es lo que estoy consumiendo, ¿verdad? Lo que me va a ir contando durante el día. Viene el informe de las calorías, viene la cantidad de carbohidratos totales, viene la cantidad de grasa y viene la cantidad de proteína, así como a grandes rasgos. Viene una tabla nutricional, que tal vez esta no es como tan específica como las de los productos, ¿verdad? Pero sí nos muestra una porción, un tamaño de porción,
Y nos indica entonces, por el tamaño de porción que elegimos, las propiedades que tiene cada uno, ¿verdad? En grasa, en carbohidratos, proteína, y también usted puede seleccionar algunos otros minerales, puede seleccionar la fibra o lo puede quitar y poner. Usted tiene la habilidad ahí en esa aplicación de poner lo que quiera que le muestre. En una taza de arroz, ¿verdad? Una taza es bastante grande porque es estas de medir, como las que usamos para cocinar, ¿verdad? Hacer algún tipo de queque o algo así. Esa taza, entonces, de arroz cocido equivale en grasa a 0,44 gramos. Prácticamente nada, ¿verdad? Y viene desglosado en saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, ¿verdad? Entonces, vean los valores, ¿verdad? Cómo los detalla. Y Perdón, entonces ahí, Stephanie, es que perdón, me parece que no estás proyectando, porque tenemos la imagen de referencia nutricional, eso es lo que estamos viendo. No sé si estabas proyectando otra cosa, porque no lo estamos viendo, por lo menos yo no lo vamos estoy a viendo. ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá está. Vamos a ver si ya aparece bien. Ya, Listo, ahora sí, gracias. ahora sí. Ok, entonces como les decía, vemos que para el arroz blanco, ¿verdad? En una taza tenemos esta cantidad de grasa, 0,44, es algo sumamente bajo, ahí jamás llegamos a una porción de grasa, ¿verdad? Como les decía, una porción de grasa son 5 gramos, no llegamos ni siquiera a 1. Tenemos el carbohidrato, que nos dice que hay 44 gramos, 0,08, ¿verdad? Aquí entonces llegamos prácticamente a 3 porciones de carbohidrato, ¿verdad? Y se nos dice que el 0,08 es de azúcar, o sea, prácticamente nada también. A veces, y en los otros cursos hemos visto como que encasillamos como el arroz o el pan o galletas o este tipo de productos, ¿verdad? Como en los alimentos más prohibidos, pero si nosotros revisamos la tabla nutricional nos damos cuenta de que en realidad es un alimento en nutrientes sumamente rico, ¿verdad? Y que si lo comemos entonces en la medida que nos va a dirigir, ya sea eh, el profesional, ¿verdad? O si nosotros por nuestra parte empezamos como a aprender a eso, ¿verdad? Entonces de ahí nos damos cuenta que se puede consumir mientras utilicemos la cantidad que tenemos en la referencia, ¿verdad? Entonces, una taza que, como les digo, es suficiente arroz, nos da 3 porciones de carbohidrato. Y en proteína nos da 4,20. Se llega un poquito más de la porción de proteína. Entonces, como pueden ver, esta aplicación o este recurso tecnológico pues, nos permite darnos cuenta qué es lo que estamos comiendo, ¿verdad? Les doy otro ejemplo, vamos a ver si aquí mismo lo pasa. Les había mencionado, por ejemplo, el de una manzana, ¿verdad? Entonces voy a abrirlo acá. ¿Siguen viendo? ¿Sí están viendo la manzana? ¿La tabla de la manzana o ahí tengo que...? Se acaba de poner en negro la pantalla. Entonces vamos a cambiarlo acá. Esas son unas galletas chiqui, pero ahorita la presentamos y les voy a presentar entonces esta otra. Ahí sigue el arroz. Entonces, este es del arroz. Ahí está, ya siguen. No, no No, está ese el es de la el del manzana. arroz. Ay, pero ¿qué sucede?
Ahí está. Ahora sí ven la manzana. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces vean, esto es una manzana, dice que la porción es una medianita, con unos 7 centímetros de diámetro, y es como la normal, que sobre todo está como la gala, ¿verdad? Que siempre viene como un tamaño muy similar, esas que son pequeñitas. Dice que por cada manzana de estas hay 72 calorías, hay 19 gramos de carbohidrato, 0,23 de grasa y 0,36 de proteína. Acá, bueno, los valores de grasa y de proteína son casi que nulos, ¿verdad? Pero veamos el valor del carbohidrato. Acá sí alcanzamos una porción y un poquito más, ¿verdad? Y se nos dice que de estos 19 gramos de carbohidrato, 14 son de azúcar. Y tendemos como a asustarnos un poco, ¿verdad? Porque el azúcar también ha agarrado como una mala fama. Hay que entender algo sumamente importante. El azúcar no es malo, ¿verdad? Lo malo está en el exceso, claramente, pero eso sucede con cualquier alimento. Si nosotros consumimos muchísimo azúcar, entonces vamos a recibir entonces los efectos que produce el alto consumo de azúcar, ¿verdad? Podemos aumentar mucho de peso, podemos empezar a generar problemas, ¿verdad? En nuestra azúcar en sangre, podemos dirigirnos, ¿verdad? A una diabetes, a quitarle un poco de protagonismo a la insulina, ¿verdad? Que viene a hacer un trabajo muy importante con el azúcar. Y entonces se nos empieza a descontrolar un poco el metabolismo, ¿verdad? Pero el consumo de azúcar adecuado, ¿verdad? No nos va a perjudicar tampoco. Una manzana, sí, tiene 14 gramos de azúcar, pero es el azúcar natural que trae la misma manzana, ¿verdad? No es no es una cuestión, digamos, de añadidura, ¿verdad? Sino naturalmente la trae, pues entonces no vamos a decir, ok, no, yo le voy a quitar el azúcar a la manzana y me voy a comer el resto, ¿verdad? Porque ¿en qué forma lo hacemos? Lo podemos hacer, eso sí, ¿verdad? Ya voy a dejar de compartir acá. Lo podemos hacer con los otros alimentos, los alimentos procesados, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, dice que de azúcar tiene 5.1, ¿verdad? Y 5.1 solo en 2 galletas, quiere decir que el paquete completo tiene 10 gramos de azúcar. Si ustedes toman café, y toman café con azúcar o té, ¿cuánta azúcar le echan? Y esto sí me gustaría que me respondieran. ¿Cuánta azúcar le echan? Yo tomo con 2 cucharaditas de azúcar el café. 2 cucharaditas. Yo lo tomo con sustituto. Entonces le echo Bueno, 2 o 3, depende del tamaño de la tacita. Okay. Sí, yo también tomo con sustituto. De hecho, 2 y medio. Ok, dice Vicky Madrigal que ella no lo endulza. Ok. Bueno, doña Lidia, que fue la que dijo que 2 cucharaditas. Bernardita dice que también sin azúcar. Bueno, no piensen en el café, pueden pensar también en un fresco, que ustedes hagan un fresco natural y le echen azúcar, ¿verdad? Entonces ahí es como para darnos una idea. 2 cucharaditas. 2 cucharaditas aproximadamente son unos entre 8 y 10 gramos de azúcar. Si son muy copetonas, entonces ahí pues va aumentando un poquito más, ¿verdad? Pero unas 2 cucharaditas vienen siendo unos 10 gramos. El consumo normal de azúcar, ¿verdad? 3 cucharaditas, dice Marianela. El consumo normal de azúcar debe de ser más abajo del 10% del valor o del consumo total del día. Entonces, por ejemplo, un niño, como les decía al inicio de las características, unos 10 años, unos 35, 40 kilos y 1,40 m de talla, pues entonces más o menos su requerimiento va a ser de unas 1200.
Si entonces yo divido o resto el 10%, voy a terminar entonces con 120 calorías provenientes del azúcar, ¿verdad? Si saco el 10% de esos 1200. Y para saber entonces cuántos gramos serían para consumir al día, entonces esos 120 lo voy a dividir entre 4, porque por cada gramo de carbohidrato hay 4 kilocalorías. ¿Ok? Entonces esos 120, perdón, por cada, ya me enredé, espera un momento. Por cada kilocaloría hay 4 de carbohidrato. ¿Ok? No, yo creo que sigo enredada. Por cada gramo, 4. Ya, ahora sí. Por cada gramo, 4 kilocalorías. Entonces, 120 kilocalorías, si lo divido entre 4, pues entonces me va a dar un resultado de 30. 30 gramos de carbohidrato, 30 gramos de azúcar, porque el azúcar sí es como directa, ¿verdad? O sea, no hay ninguna diferencia, digamos, no, como vimos ahora en la manzana, que hay 19 gramos y 14 de azúcar, no. El azúcar, si son 5 gramos, son 5 gramos, ¿verdad? Entonces, estarían 30 en total. Si ustedes, por ejemplo, le dan a sus niños una galleta, normalmente las galletas tienen, pues, lo que dice esta, unos 10 gramos. Y si se toman también un juguito de estos, dice que este tiene 12. Entonces ya vamos por 22. Esto es una cuestión general, ¿verdad? Porque no sabemos el requerimiento específico de cada niño. Pero en cuestiones, digamos, generales, poniendo 1200 kilocalorías, entonces ahí vamos haciendo la multiplicación y la división y vamos sacando entonces lo que le puede ir tocando. 30 gramos. Si el jugo y la galleta ya me dieron 22, pues entonces, ¿qué me va a quedar para el resto, verdad? Me quedan 8 gramos. Y si se termina comiendo una manzana, pues entonces ya ahí tiene más bien un exceso. ¿A qué voy con esto? Este tipo de productos, así, se pueden evitar. Y les repito, no es que el azúcar sea malo, pero el exceso de azúcar puede resultar malo. Entonces debemos de tener cuidado en eso y poner mucha atención a qué es entonces lo que están consumiendo. Les voy a poner un ejemplo. Les preguntaba lo del azúcar, ¿verdad? De cuántas cucharaditas, porque si ustedes le echan 2 o 3 cucharaditas, vienen siendo unos 10, 15 gramos, ¿verdad? Y 10, 15 gramos, tal vez en el fondo, vean, este es un whiskero y ahí casi ni se notan los 15 gramos. Bueno, en realidad hay 12, pero vean, está apenas ahí el fondo. Y este es un vasito para que se den la idea, ¿verdad? Está apenas el fondo. Pero si, por ejemplo, sus hijos acostumbran tomar algún tipo de refresco, sobre todo gaseoso, pues entonces ya esta cantidad, que para ustedes es algo normal en un café, y uno dice, bueno, ya endulzó bien, ¿verdad? Y si ustedes se lo dan a sus hijos, pues no está mal. Pero ustedes le pondrían esta cantidad de azúcar, por ejemplo, al café. Vean esto, es casi medio vaso. Y esto es lo que contiene una Coca-Cola, por ejemplo. Una Coca-Cola de 600 mililitros. Me hubiera gustado verles las caras. Porque es suficiente, ¿verdad? Es demasiado. Y aquí pasamos la cantidad requerida por un día. Y si tomamos esto y le vamos adicionando el resto de cosas del día, pues entonces el exceso se va a ir dando y se va a ir dando. Y entonces la acumulación pues va a ser peor, ¿verdad? Esto se lo echarían al café. Imagínense cómo sabría. Una cosa terriblemente espantosa, ¿verdad? Aparte que yo creo que en una tacita ni siquiera se puede disolver la totalidad, va a quedar ahí hasta en el fondo. Suelta el dulzor, pero va a quedar ahí porque no se va a lograr, porque la cantidad de café pues no es tan enorme, ¿verdad? Pero de las industrias de los alimentos
pues necesitan utilizar este tipo como de aditivos, no pensando en algo negativo, ¿verdad? Sino pero se necesita porque tiene que hacer relleno, porque tiene que dar un buen sabor, porque tiene que gustar a la gente y la gente se tiene la gente tiene que seguir como comprando, ¿verdad? Dice Vicky Madrigal que la leche condensada es algo exagerado y la gente ama los queques y postres con ella. Pues sí, también tiene cantidades de, de azúcar bastante altas. Y sí, es que el sabor que da, pues es rico, o sea, no podemos negarlo. Da un sabor muy rico, pero estará bien que lo consumamos muy seguido. Lo podemos consumir, pero tenemos que saber que, bueno, de vez en cuando no me va a hacer mal, ¿verdad? Si mantengo un consumo regular o equilibrado durante la mayoría del tiempo, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, decirle a la gente, no, usted ya no puede comer algo más, ya no puede comer X cosa. Primero porque es un choque psicológico terrible, ¿verdad? De decirle a una persona no consuma más algo, sobre todo si es algo que le gusta mucho. Tenemos que, o por lo menos desde la profesión, ¿verdad? Desde la atención con el paciente o el cliente, pues entonces tenemos que tener o llegar a un acuerdo, ¿verdad? De cómo poder ir manejando o cambiando este tipo de hábitos. Con los niños, ¿cómo podemos hacerlo? Y lo vimos la semana pasada, pues hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a como a una estabilidad en donde los dos digan, ya nos estamos llevando bien, ¿verdad? Porque puede ser un poco complejo, eh, como les decía, decirle a un niño, ya usted no va a comer más galletas nunca más. En, esta, en estos resultados que yo tuve con lo de la tesis, había niños en donde se comían hasta 3 paquetes de galletas al día. Así lo marcaban, ¿verdad? Y eso no lo marcaban los niños, lo marcaban los papás. Les tocaba a ellos responder cuánto tenían que consumir los niños. Los niños daban las preferencias. Ah, sí, a mí me gusta mucho tal cosa o no me gusta tal otra. Pero los papás daban las cantidades. Y los papás entonces nos iban a poner a, a mentir, ¿verdad? Bueno, eso esperaba yo. Pero si un papá pone que 3 paquetes de galletas, entonces ahí es porque tal vez no hay una conciencia tan profunda de que tal vez lo que está consumiendo ahí no está siendo como tan beneficioso para él. Por la acumulación, ¿verdad? Por la acumulación de nutrientes que sí necesitamos, pero que tal vez no necesitamos en una cantidad tan elevada. Los juguitos también era una respuesta muy de consumo muy diario. Y a veces era uno en la mañana y otro en la tarde. Un sobrecito de azúcar equivale a una cucharadita, sí. Son 5 gramos. Y les decía que la porción de carbohidratos son 15, entonces 3 cucharaditas son entonces una porción de carbohidrato. Que eso, si ustedes están en un plan de alimentación y su nutricionista les dice que tienen derecho a una porción de azúcar, pues entonces ya saben que en un café, si le echan 3 cucharaditas, ya se les gastó. Y si toman café en la mañana y café en la tarde, pues entonces tienen que ver cómo hacen en el café de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, hay opciones donde uno puede variar, donde hay que darle a la persona las opciones para que entonces se la juegue, por decirlo así, y no tenga pues como esa situación de que ya no puedo, ya es malo, ya, porque nada es malo, la cuestión es saber equilibrarlo. Con los niños, con muchísima más razón, porque no queremos que en su edad más avanzada, en su adolescencia o en su adultez, pues entonces hayan circunstancias de enfermedades, ¿verdad? Porque de ahí, al principio de su vida, hubo alguna como mala elección, ¿verdad? Con respecto a los alimentos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna consulta o pregunta? ¿Alguna duda?
Ahí van llegando todavía algunas personas, entonces estamos conversando un poquito de lo que contiene los alimentos, ¿verdad? Vimos lo que era la tabla nutricional. Entonces ahí, bueno, ya se está grabando, entonces para que lo revisen más adelante, para que sepan cómo leer una tabla nutricional y saber entonces con exactitud qué es lo que están consumiendo. Si no hay dudas ni consultas, entonces les comparto acá. Stephanie, nada más una consultita. Si Ajá. podrías, por favor, volver a repetir cuando hiciste la división de las 120 calorías entre 4. Es que no me quedó muy clara cómo fue que era la equivalencia al final. Ok. Por cada gramo de carbohidrato hay 4 kilocalorías. Entonces, por ejemplo, si en las características que les dije del niño, el niño necesita un requerimiento de 1200 calorías, entonces yo saco el 10% porque es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que menos del 10% sea de azúcar en el consumo diario, ¿verdad? Y total de energía. Entonces, si el consumo total es 1200, yo saco el 10%, que entonces va a ser 120, y como por cada gramo de carbohidrato hay 4 kilocalorías, entonces en 120 kilocalorías divido entre 4 y me quedan 30 gramos. ¿Más claro? Sí, muchas gracias. Ok, mucho gusto. Entonces, bueno, con esto, ¿verdad? Para que también tengan el dato, por cada gramo de proteína también hay 4 kilocalorías. Y por cada gramo de grasa hay 9 kilocalorías. Entonces ahí para que lo sepan. Eso es como para sacar la cantidad total de calorías que tiene un alimento. Pero si es para sacar, por ejemplo, la porción, pues recuerden que 5 gramos es la porción de grasa, 7 es la porción de proteína y 15 es la porción de carbohidrato. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a ver ya como el último temita de hoy, y es la actividad, ¿verdad? La actividad física en los niños. Ya. ¿Qué es la actividad física? Bueno, se considera actividad física cualquier movimiento corporal en donde haya una contractura o una relajación muscular y que esto pues me vaya a producir un gasto de energía. Esto es actividad física. La actividad física es el movimiento simple. No es algo sistemático o esquematizado, porque ya eso es el ejercicio. Actividad física se propone, digamos, en este curso se propone porque estamos viendo como una tendencia a que los niños estén como muy pegados en una pantalla o estén muy sedentarios. Entonces, la idea es incrementar la actividad física, ¿verdad? Empezando desde ahí. Ya en el transcurso ahorita de esta presentación, pues entonces vamos a hablar también un poco del ejercicio, pero vean el punto de la actividad física y valoren también a sus niños, ¿verdad? O sea, qué tan en movimiento están ellos, qué tanto hacen, qué tanto se mueven, o si están más bien como muy en la pantalla, como muy en los juegos, de así, ¿verdad? Los virtuales, entonces hay que hacer la valoración de eso. Actividad física entonces es el movimiento. Esta es una frase, ¿verdad? De Platón, donde dice que la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico, metódico, la guardan y la preservan. Si ya nosotros de adultos venimos como con una actividad física muy baja, pues nosotros vamos notando cómo nuestras habilidades o nuestra condición se va, ¿verdad?, debilitando y ya lo que tal vez yo hacía 20 años atrás, ahora me cuesta mucho, porque no me mantuve en ese movimiento. Se empieza a trabajar, se tienen como más responsabilidades, entonces tendemos como a estar más estáticos, digamos.
trabajamos todo el día, ya estoy cansado, ya no hago nada. Entonces nos quitamos como la responsabilidad, por decirlo así, de darle al cuerpo cierto movimiento, de darle algún impulso, ¿verdad? Como que lo perdemos. Entonces tenemos que retomar. Y si queremos que nuestros niños entonces sean activos durante su vida, pues tenemos que ayudarlos. Y como les he dicho en todas las sesiones, tenemos que dar el ejemplo. No podemos pretender que ellos sean sumamente activos si yo paso sentada, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo. La actividad física es una herramienta para adquirir principios y valores, desarrollar competencias, interactuar o socializar con los demás. Lo vemos como un todo, ¿verdad? Siempre la actividad física nos va a permitir esto. ¿Por qué? Porque entonces va a crear una disciplina, va a crear un compromiso. No precisamente porque estén, por ejemplo, en un equipo de fútbol o en gimnasia o en ballet o en algún tipo de estas disciplinas, sino que el simple hecho de realizar alguna actividad física nos va a permitir esto, porque está generando en nosotros las ganas o la motivación para poder esforzarnos cada vez más. Si ustedes inician o tienen mucho tiempo de no hacer ejercicio e inician alguna actividad, pues entonces al principio se van a dar cuenta de que hay ciertos movimientos que no somos capaces de hacer, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que sí podemos, ¿verdad? Que tal vez nos cuesta o nos costó bastante tiempo, ¿verdad? Poder llegar a realizar cierto movimiento, pero el alcanzarlo nos ayuda, nos motiva y nos hace querer entonces esforzarnos aún más. Pues entonces, con mucha más razón, vamos a querer provocar esto en nuestros niños, ¿verdad? Si permitimos que haya ese desenvolvimiento en ellos, que ellos mismos se den cuenta de que para alcanzar tal cosa tiene que lucharla, pues entonces le va a dar a él como, usted le va a permitir como no darle una autoridad para que se sobrepase o la utilice a mal, sino un empoderamiento, ¿verdad? Principios y valores. La actividad física requiere de eso. Usted tiene que ser constante, tiene que agarrar la disciplina y tiene que ser paciente. Desarrolla competencias. Pues claro, porque si aunque sea con uno mismo, ¿verdad? Pero aunque sea así, aunque la competencia sea el mismo niño, ¿verdad? El niño contra el mismo niño, lo va a desarrollar. Y si está en alguna disciplina, ¿verdad? Pues entonces mucha más. Hay que saber guiarlos, eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, un chiquito que practica karate, pues puede desarrollar esa competencia, ¿verdad? De que yo tengo que ganar, pero, o sea, sí, puede existir como ese deseo, pero no tiene que tomarlo a que tengo que hacer cualquier cosa y termino quebrando al contrincante, ¿verdad? Porque yo quería ganar. Entonces hay que saber dirigirlos. Y el interactuar tal vez ahorita es un poco complejo porque no tenemos la posibilidad de relacionarnos con otras personas libremente, pero podemos crear espacios, incluso así virtualmente, en donde ellos puedan compartir con otros niños y puedan entonces realizar alguna actividad juntos, ¿verdad? Los niños realizan actividad física principalmente a través de los juegos. No sé si recuerdan en la primera sesión que Carla me preguntó que cómo hacía, porque Daya bueno, en realidad sigue siendo, pero ahorita está como frenada, muy activa. Y de hecho, como Carla es mi prima, entonces yo veo las publicaciones y Daya en gimnasia, que estas cosas de las telas, mucha habilidad, que voleibol, la misma actividad física o educación física que recibía, ¿verdad?, en la escuela, súper activa, pero ¿cómo hacía ahorita que no tenía nada de eso? Entonces la recomendación era como un rally. ¿Y cómo pueden entonces montar un rally para ellos? Hay ideas en internet, ustedes encuentran de todo, ¿verdad? Y hay ideas
muy creativas en donde ustedes pueden hacer estaciones y en cada estación yo también les compartí ese día de que ojalá no se hiciera simple y sencillamente para que el niño se moviera, sino también para que saliera de su cabeza lo de la escuela, el no poder salir, el no poder compartir con sus compañeritos, el no poder ir a pasear, el no poder ir a comer a algún lado, que se saliera de su cabeza toda situación que los estuviera como perturbando y entonces darles un poco de mente a otras cosas y que fueran divertidas y creativas, dependiendo del... ¿Escucho a alguien ahí? No, ok. Dependiendo, ¿verdad? Del espacio que ustedes tengan en sus casas, ¿verdad? Pues entonces organizar este tipo de actividades. No es que tiene que ponerlo a correr, ¿verdad? De un lado a otro en la casa, ni tampoco que suba, o si tienen gradas, de que suba y baje gradas así como loquito, ¿verdad? No. Actividades. Una estación acá, desplácese a la otra. Ya eso es actividad física, ya eso es generar movimiento. Y ya eso es alejarlos, como les decía, de las realidades que ahorita estamos enfrentando y que tal vez son un poco complejas hasta para ellos. Entonces, este tipo de juegos, donde se les permita la movilidad, en donde tengan que incluso pensar, va a generar entonces un efecto positivo. Va a hacer que sufran de menos ansiedad, de menos estrés, incluso de menos depresión. A veces pensamos que porque son niños no pueden sufrir estas cosas, y sí, sí las pueden sufrir, y tenemos que ayudarlos, tenemos que estar ahí presentes. Y los juegos, en su naturaleza, porque los niños necesitan jugar, no solo porque son niños, sino porque necesitan desarrollar otras habilidades, necesitan eh, sentirse capaces también de poder realizar una u otra actividad. Entonces tenemos que potenciar esto. Los juegos pueden ayudar muchísimo. Los desplazamientos. ¿Desplazamientos en qué sentido? Bueno, tengo que ir a hacer un mandado. No voy a ir en carro, vamos a pie. Entonces va a haber un poco de actividad, así sea a una pulpería súper cerca, pero va a haber un poco de actividad. Claramente con todas las medidas de higiene que hay que tener ahorita, ¿verdad? Pero salir entonces a realizar este tipo de actividades, los desplazamientos, o simplemente salir a caminar en algún momento del día, ir, dar unas vueltitas cerca de la casa, o si tiene la posibilidad de un poco más largo, pues entonces ir un poco más largo, pero siempre mantener esta actividad, ¿verdad? Los deportes, como les decía, tal vez ahorita no hay tanta posibilidad por la cuestión de la pandemia, pero eh, hay escuelas de fútbol o hay otras disciplinas que incluso así virtualmente se conectan y permiten que entonces haya una guía, ¿verdad? De parte entonces de la disciplina que hayan escogido. Y eh, brindan, aunque sea así a nivel individual, pues entonces las opciones para que entonces haya un mayor movimiento, ¿verdad? Ya en la parte de deporte sí es una cuestión como más de ejercicio, porque ya es sistemático, ya hay una estructura o un programa que hay que seguir para poder alcanzar cierto nivel. No podemos pensar en un chiquito que practica fútbol y que entra, ¿verdad? Y que al final, o sea, tiene 6 meses y al final no sabe ni patear la bola. Hay una guía, hay un programa, hay un sistema que le permite entrenarlo, ¿verdad? Para que entonces alcance esa capacidad, ¿verdad? De incluso patear la bola, de hacer tiros libres, no sé, tantas y tantas cositas que puede tener dentro del fútbol, ¿verdad? Y pongo el fútbol como ejemplo, porque es como fácil, ¿verdad? No les podría dar un ejemplo de gimnasia porque no conozco mucho. Pero, como les digo, o sea, si tienen la posibilidad de formar parte, pues entonces dejarlos, para que entonces también haya como esa, como que metan también de parte de otra persona, ¿no?
no desde la misma casa, sino aparte de otra persona, pues la disciplina. Y en la recreación, que si tienen la posibilidad de salir, ¿verdad? De pasear, pues entonces que haya movimiento, no que sea de que vamos y nos sentamos a tal lado, ¿verdad? Nos vamos al volcán Irazú, por ejemplo, y en el volcán Irazú vamos el rato y nos devolvemos y ya, sino que ahí hay un espacio grande donde se pueden hacer ciertas actividades. O en una playa, por ejemplo, ¿verdad? Se dice que se tiene que ir, compartir en burbuja, pero está la posibilidad de que usted ahí mismo haga sus actividades, haga sus cositas, entonces tener como creatividad en eso. Y es la forma, pues ahorita que podemos hacer para darles a ellos este impulso, ¿verdad? Muévase un poquito más, no esté tanto en una pantalla, vamos, hagamos tal cosa. Y les repito, siempre con el ejemplo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que hagamos todo esto? Ay, se me pasó. ¿Para qué sirve que lo hagamos? Bueno, el ejercicio tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Empezamos primero por una actividad física y ya después entonces vamos a ver si existe la posibilidad de hacerlo como algo más regular y algo ya de programa o sistémico, ¿verdad? Pero al final la actividad física o el incremento de la actividad física pues nos viene a traer también estos resultados. Va a favorecer el control de peso y esto es algo sumamente importante. También es importante entender que si tenemos una alimentación un poquito desbalanceada, tal vez no va a ser como tan beneficioso, ¿verdad? Tiene que ser un complemento. Se dice que 70% alimentación, 30% actividad física o 80-20, dependiendo. Desde mi punto de vista es 100 y 100. Entonces tiene que cuidar al 100% su alimentación y tiene que también esforzarse al 100% en su actividad física, ¿verdad? Entonces, todo va a traer siempre el conjunto de estas dos, del 100 y del 100, pues entonces va a traer beneficios sin ninguna duda. Entonces hay que tratar de implementarlo, pero también controlando la otra parte. Va a mejorar la circulación sanguínea, ¿verdad? Y esto va a hacer también que se reduzcan los niveles de colesterol, conocido como el colesterol malo, el LDL, y los triglicéridos, y también va a aumentar más bien los niveles de colesterol, pero bueno, el HDL. Entonces, a nivel de circulación, pues vamos a propiciar en los niños una mejora, ¿verdad? O una prevención de padecer enfermedades de tipo cardiovascular, ¿verdad? O dislipidemias. Entonces, súper bueno, como les digo, que haya movimiento. Si le cuesta descansar, si le cuesta quedarse dormido, también eso les puede ayudar, porque va a favorecer a que haya un mejor sueño, ¿verdad? Que haya pues un descanso profundo, real, ¿verdad? Va a reducir, como les decía al inicio, un riesgo de padecer ansiedad, estrés o depresión, ¿verdad? Y va a mejorar el estado de ánimo y la autoestima. Ustedes van a poder notar que si hay mayor movimiento en sus niños, pues entonces ellos se van a sentir como más felices. Va a fomentar también la integración social, pero como les decía, bueno, esto dependiendo también de las condiciones en las que podamos estar bajo estas circunstancias. ¿Qué es importante de tomar en cuenta? Ustedes no pueden imponerle a sus niños X o Y actividad. Tienen que darles a ellos el espacio de elegir también. No sé, que una chiquita diga que ella quiere jugar fútbol. Que pruebe y que vaya. Si le gusta, se queda perfecto, y si no, pues entonces ya buscará alguna otra disciplina o algún otro deporte. Y lo pongo así porque he escuchado a papás que dicen que no quieren que su hija practique fútbol, ¿verdad? Por todas las señalizaciones que se le pueden dar, ¿verdad? Tal vez en la sociedad o no sé. Que pruebe,
Si le gusta, perfecto. Pero va a ser algo entonces, si ella entra y le gusta, pues entonces lo va a practicar y lo va a practicar con alegría. Y va a crear en ella entonces una satisfacción y un bienestar total. Entonces, permitirle a los niños que puedan elegir lo que ellos quieran hacer, sobre todo cuando ya sea más de ejercicio, ¿verdad? Como les decía, más sistemático, más programado, que elijan. Y también no obligar a que todos los días tienen que hacer algo. O sea, claramente la recomendación es que sí, que por lo menos 30 minutos. Es más, los niños incluso pueden ser hasta 60 o 90 minutos de actividad física. Pero habrá días en donde sea un poquito más difícil porque su ánimo está tal vez como complicado, pero motivarlo a que por lo menos sea un tiempito poquito, ¿verdad? Algo. No, no obligado, sino motivado. Eso es sumamente importante. La motivación tiene que salir de ustedes, aunque tal vez ustedes no se sientan motivados, pero tienen que tratar de motivarlos a ellos y ustedes también automotivarse para poder acompañarlos. No los dejen hacer cosas solos. Ahora con las redes sociales hay muchísimas cosas que pueden entrar en ellos y que ustedes tal vez ni cuenta se están dando. No sé si han escuchado los famosos hashtags. Hay un hashtag que, bueno, es como niños fuertes, pero es en inglés. Y si ustedes ponen ese hashtag, aparecen un montón de chiquitos que están como sometidos a una disciplina de ejercicio muy exagerada. Entonces son chiquitos súper musculosos y súper tonificados, ¿verdad? En donde ahí, bueno, si los papás están de acuerdo y el chico está de acuerdo, está bien. Pero a veces, ¿verdad? Se da que los niños ven eso y piensan, pero ¿por qué yo no estoy así? Si tal vez tengo la misma edad que él o que ella. Yo quiero llegar a eso. Y empiezan entonces a buscar algunas, como algunos desafíos incluso, ¿verdad? Para poder llegar hasta ahí. Entonces, cuando estaba montando lo del tema, estaba viendo justamente eso, ¿verdad? Cómo la influencia de los medios ahorita se ha metido como de manera tan negativa, ¿verdad? ¿Qué producen en los niños? Entonces esto, ¿verdad? Que quieran alcanzar como, como algún modelo físico y se someten entonces a cosas que a la larga les va a hacer mucho daño. Entonces ahí en una de las historias que leí, era un papá muy preocupado porque el niño tenía un dolor estomacal muy fuerte. Pues el chiquito había visto imágenes de Cristiano Ronaldo y ustedes ven a Cristiano Ronaldo, tiene un abdomen sumamente marcado, ¿verdad? Y tonificado. Y el chiquito quería tener los cuadritos como Cristiano Ronaldo. Entonces él se metió a un desafío que tenía que hacer como 100 abdominales, no sé en cuánto tiempo, pero era un tiempo sumamente corto. Y el chiquito lo empezó a hacer todos los días. Cuando ya no aguantaba el dolor, lo llevaron al doctor pensando que era un dolor de estómago y el doctor les dijo que no era un dolor estomacal, era un dolor muscular, porque el chiquito se estaba sometiendo a una actividad que no era para él ni para su edad. Entonces, tenemos que poner atención a lo que los niños están haciendo o lo que están viendo para saber si lo que están siguiendo les va a traer más bien beneficios o si más bien les va a traer alguna complicación. Entonces tenemos que estar muy atentos siempre a eso. Ahora los chiquitos tienen una habilidad tecnológica sumamente grande, ¿verdad? O sea, yo he visto chiquitos que manejan el celular mejor que cualquier adulto. Y no un adulto viejito, sino un adulto, digamos, que ya ha crecido con esta cuestión tecnológica y que se siente como familiarizado. Y hay chicos que manejan esto pues muchísimo más, ¿verdad? Con muchísima más facilidad. Entonces, sepamos cómo intervenir, ¿verdad? Para que entonces lo que ellos estén viendo, lo que ellos estén haciendo, no sea para, para cuestión de complicación para ellos, sino más bien de beneficio.
Por ahorita, bueno, por esta sesión ya tenemos los temas abarcados. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, si tienen alguna inquietud. Todo clarito, entonces. Sí, Stephanie, nada más si nos pudieras brindar la aplicación que dijiste que nos ibas a dar la referencia al terminar. Ok, la aplicación se llama Fat Secret. Fat, F-A-T, y Secret de secreto, pero de secreto, sin la O al final, todo pegado, Fat Secret. Y ahí como les digo, tienen que crear un usuario y el usuario les va a pedir ahí como informaciones incluso de su peso y talla, pero eso creo que lo pueden omitir. Y revisar entonces lo que les presenta, incluso vienen hasta por marcas también y está adecuado a Costa Rica, entonces es una aplicación bastante completa para que la puedan aprovechar. Y ahora al chat de WhatsApp les voy a enviar la imagencita para que sepan cómo es que aparece, ¿verdad? Cómo luce el icono para que la descarguen. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya entonces por hoy terminamos. Nada más una cosita para ver si, lástima que hoy se conectaron menos que la semana pasada, pero es que necesito negociar con ustedes, entonces ahí no sé si también doña Fanny para que me ayude con esto. Fíjense que, bueno, yo les había comentado que yo soy catequista de confirmación y acá en mi parroquia, en San Rafael, iniciamos la novena a San Rafael el 15 de octubre, ahora el jueves. Y resulta que el padre nos pidió, ¿verdad? Porque los chicos no se han confirmado, nos pidió que si podíamos como ajustar, ¿verdad? Las confirmaciones a los días de la novena. Entonces son 9 días de confirmaciones. Y somos muy poquitas catequistas. Entonces necesitamos estar todas, ¿verdad? O la mayoría, porque aquí la aplicación para la reserva de la misa es enumerada. Entonces nos complica un poquito las cositas, ¿verdad? Entonces necesitamos estar desde muy temprano para poder acomodar a la gente y acomodar a los muchachos. Entonces, no sé si hay forma de negociar de que lo hagamos más temprano la sesión, la otra semana, o si más bien la pasamos a la siguiente, no sé qué les queda mejor. Más temprano sería a las 2 de la tarde, para que a mí me dé chancecillo también de alistarme, porque los grupos todos van divididos, entonces tenemos que estar presentes de Y yo fijo. por trabajo sí se me complicaría a las 2 de la tarde porque yo salgo a las 3. Ah, ok. Aquí Vicky puso que para la siguiente semana. Y dice Bernardita que tampoco por trabajo. Stephanie, ¿y ese sería para todas o sea, los 3 cursos o este específicamente? No, sería para todos. Sí. Sí. Ya este jueves y viernes ya no, porque yo no avisé la semana pasada. Entonces, sería como los días que yo me excusaré con la catequesis, ¿verdad? Pero ya sí, a partir del sábado y hasta el siguiente sábado, sí, me toca estar en las misas, son las misas de 6. Ok, entonces sería para suspender, digamos, la otra semana, la semana del 19 al 23. Exacto. Ok. Y ya entonces, si no retomar creo que cae 26, 26. ¿verdad? Que ya vendríamos con la última. Y es que en esta última nos va a acompañar este muchacho que les decía, amigo psicólogo, pero a mí me gustaría estar también. Sí. Sí, entonces yo pienso que mejor para el 26 y ponerlo ahí en el chat, ¿verdad? Sí, para facilitarle a todas y que ninguna se pierda la sesión. Sí, está bien, entonces, perfecto.
porque entonces en todo caso, si fuera así como necesario, como extender un poquitito, unos 15 minutitos, una cosa así, para reponer ahí algún detalle que se quede, que no correr mucho, ¿verdad? Ok, sí, sí, está bien, perfecto. Entonces ahí en el chat yo pongo la información para que Sí, entonces para se los 3 sepa cursos, ajá, sí. que es dentro de 15 días, Sí. entonces. Sí, yo estoy Y, igual, pero en la semana del 23 más bien. Yo a partir del ¿de 23 verdad? comienzo con las confirmaciones también, las del Seráfico, entonces voy a estar 3 viernes fuera. Ah, sí, ve. Ujú. Sí, es que ya como con todo esto, de todo se vino atrasando, Sí. digamos, todo se Ujú, pospuso y al final ujú. pues hay que ver cómo se ajusta uno, ¿verdad? Sí, está bien. Pero bueno, está bien, muchísimas gracias. Sí, claro, muchas gracias, Stephanie. A ustedes más, muchísimas gracias. Y a seguir Muchas gracias. perseverando Estuvo y muy, a Muchas poner muy en gracias, Stephanie. práctica. A poner mucho en Sí, práctica. Yo sé que a veces es un poquillo tedioso y uno se llega al supermercado y empieza a fijarse en las tablas de todos los productos y de todo, pero vale la pena por los niños, sobre todo, para ayudarlos a comer sano y sí, ayudarlos sí, sí. en esa No, y actividad. nos beneficia también a los adultos, ¿verdad? Claro que sí, La revisión. sí, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Tengan buenas noches.